Muy buenos días, que la mano del Señor esté sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que pienses y hagas. Hoy es diciembre 17 y sabes, Dios es quien renueva tus fuerzas para avanzar hacia tu meta. Esto lo vemos en Isaías 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. La declaración para ti el día de hoy es: hoy declaro que mis fuerzas son renovadas por esperar en el Señor. Antes de empezar su estudio bíblico, si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrese de haber confesado sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su mente. Esto nos lo dice Primera de Juan 1:9. De esa forma estará en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Por el contrario, si usted nunca ha creído personalmente en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, entonces aquí la actitud no es confesar sus pecados, es creer en el Señor Jesucristo. Creer que Él murió por usted en la cruz, creer que Él se llevó en esa cruz sus pecados y que a través de la cruz tiene la vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vamos a orar. Señor de misericordia y amor infinito, en este momento venimos ante ti con el corazón cargado por aquellos que están abatidos, angustiados o enfrentando dificultades familiares. Tú que conoces cada lágrima y cada suspiro, te pedimos que seas el refugio de los que se sienten débiles y el consuelo de los que cargan con el peso de la incertidumbre. Señor, venimos ante tu presencia a suplicarte perdón por nuestros pecados, por aquellos que conocemos y por aquellos desconocidos. Y por eso, Señor, en la intimidad de nuestra mente confesamos nuestros pecados en este momento. Padre amado, te ruego que levantes las fuerzas de los que han caído. Dales ánimo y esperanza en medio de sus luchas. Renueva su espíritu como las águilas, para que puedan alzar vuelo sobre las tormentas de la vida. Hazles sentir que no están solos, que tu mano poderosa los sostiene, que tus promesas son verdaderas y que tu amor es inagotable. Para aquellos que enfrentan conflictos familiares, te pedimos reconciliación y paz. Sana las heridas del corazón, rompe las cadenas de orgullo y división que hay en los hogares y llénalos con tu presencia transformadora. Que tu Espíritu Santo sea un puente de entendimiento, paciencia y perdón entre todos los miembros de cada familia. Dios, infunde en sus corazones la confianza de que tú eres quien pelea sus batallas y quien obra aún en medio del dolor. Que puedan descansar en tu fidelidad y encontrar la fortaleza para seguir adelante confiando en que tú tienes un plan perfecto, aun cuando no lo podemos entender. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y que no desamparas a tus hijos. En ti encontramos paz, en ti hallamos fuerza, amor y somos restaurados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, continuando con nuestro relato acerca de las víctimas en Galacia, de Gálatas capítulo 5, versículo 4, encontramos que estas personas estaban, digamos que mentalmente divididas, porque por un lado creían en la gracia a través del Señor Jesucristo, pero por otro lado creían en la ley mosaica. Entonces, aquí como estás observando en la pantalla, el significado mismo de la palabra gracia es justificado, que es el presente indicativo de dikaio, denota la función de la gracia.
Los creyentes gálatas recibieron la única justificación verdadera en el momento de su salvación. Sin embargo, más tarde en su pensamiento reversionista, es decir, de que querían volver a su pecado y a estar en la misma situación, ellos no reconocieron la eficacia de la gracia de Dios. Al añadir sus propias obras, habían tomado el camino del reversionismo legalista y Pablo les dice, han caído de la gracia. El indicativo aoristo activo de ekpipto significa alejarse de, o más correctamente, desviarse del rumbo. Quiero que por favor tomes notas de qué significa un indicativo aoristo. Resulta que cuando nosotros estamos aprendiendo algún idioma, nosotros tenemos que aprender la gramática de las palabras. No es lo mismo decir en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro una palabra, ¿cierto? Entonces, de igual manera, la Biblia no fue escrita en el español. Se escribió originalmente en 3 idiomas principales, el hebreo, el arameo y el griego koine. Cada uno de estos idiomas corresponde a distintas partes de la Biblia y a las épocas en que se escribieron. Por ejemplo, el hebreo es parte del Antiguo Testamento, pero también el arameo tiene partes del Antiguo Testamento. Y el griego koine es el Nuevo Testamento. También hay unas traducciones muy importantes que hacen que el idioma que tenemos actual de la Biblia sea completamente diferente al original. Cuando yo estoy viendo este tema, me acuerdo de que antiguamente nosotros empezábamos un juego con una palabra y al finalizar de muchas personas, la palabra o la frase era completamente diferente. Entonces, por eso es importante y sería muy bueno que nosotros pudiéramos estudiar la Biblia en su lenguaje original, pero es un poco complicado. Así que ahora, para poder comprender este tema, tenemos que explicar qué es un indicativo aoristo y es un tiempo verbal del griego antiguo, especialmente en el griego koine, que es parte del Nuevo Testamento, que se utiliza para describir una acción que se ve como completa o puntual, sin énfasis en su duración o repetición. Este tiempo verbal se enfoca en el hecho de que la acción ocurrió sin preocuparse por cómo se desarrolló en el tiempo. Esta palabra también tiene varias características, sin embargo, para poder continuar, vamos a hablar acerca del aspecto verbal. El aoristo tiene un aspecto perfectivo, es decir, describe una acción como un evento completo, no como algo continuo o habitual. Un ejemplo de esto es Jesús lloró en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35. Entonces, allí se usa el aoristo porque simplemente indica que la acción ocurrió sin enfatizar cómo o por cuánto tiempo. Entonces, aquí repitiendo lo que habíamos dicho, Pablo les dice, han caído de la gracia. Este indicativo, recordemos que significa desviarse del rumbo. Y ahí hay una analogía. Una analogía es una frase o un ejemplo similar a otro. Esta analogía náutica que quiere decir del mar, implica que se habían apartado de las rutas marítimas trazadas, del plan de Dios para sus vidas y que se dirigían hacia los bancos de arena, es decir, hacia el desastre que sería el pecado hasta la muerte. Es decir, que se habían desviado, se habían movido en dirección opuesta a la gracia. Solo cuando el creyente se guía por la brújula de la doctrina bíblica, puede mantenerse en el curso del plan de Dios para su vida. Ahora, aquí hay un punto muy importante, y es que aunque los creyentes gálatas eran legalistas,
o religiosos y reversionistas no habían perdido su salvación. Habían fallado en cuanto a apropiarse de la provisión de gracia de Dios para la vida cristiana y en consecuencia se habían vuelto improductivos. La gracia no solo produce, sino que también sostiene y promueve la vida espiritual. En última instancia, todo reversionismo es un rechazo de la gracia, sea la persona carnal o religiosa. Vamos a orar. Padre amado, hoy levantamos nuestras voces y corazones para exaltar la grandeza de tu gracia. Esa gracia infinita, inmerecida, que nos busca, nos sostiene y nos transforma día a día. Señor, ¿qué somos nosotros para que nos mires con tanto amor? ¿Qué hemos hecho para que derrames sobre nosotros tan abundante misericordia? Tú, Dios eterno, nos has amado antes de la creación del mundo y a través de tu Hijo Jesucristo nos has mostrado el más alto ejemplo de tu gracia. Cuando estábamos perdidos, nos encontraste. Cuando estábamos rotos, nos restauraste. Cuando merecíamos juicio, nos ofreciste perdón y vida eterna. Hoy queremos proclamar que tu gracia es suficiente, que es más poderosa que nuestros errores y más grande que nuestras debilidades. Gracias, porque en nuestra fragilidad tú eres nuestra fuerza y en nuestra oscuridad tú eres nuestra luz. Nos has lavado, nos has llamado hijos e hijas y nos has dado un propósito eterno. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia. Señor, ayúdanos a vivir en gratitud, extendiendo a otros el amor y el perdón que tú nos has dado. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones sean un testimonio vivo de la gracia que hemos recibido. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, me encantaría que me escribieras en los comentarios qué parte de la enseñanza de hoy te ha recordado la importancia del sacrificio personal por amor a Cristo. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos mañana en nuestro siguiente devocional.